que en realidad pues podamos nosotros concebir o determinar, generar, ¿verdad? De que todo tenga una relación estrecha y directa, que no queden, como se dicen, cabos sueltos, sino que todo en realidad pues pueda estar relacionado. Entonces, por eso. Ahora, cuando nosotros planteamos una hipótesis, lo que empezamos a determinar es cómo yo veo, cuál es mi concepción de la investigación. ¿Qué veo? ¿Qué hay? ¿Qué pasa dentro de ese aspecto? La hipótesis, como su nombre lo indica, es una suposición del tema. Sí, es una forma en que yo tengo para decir, establecer o aclarar desde mi perspectiva, ¿verdad? Cómo pues, puede quedar un tema de investigación o hacia dónde me va a tirar el tema de investigación. ¿Sí? Entonces, la hipótesis es eso, es un supuesto. Es una forma de cómo indagar, de cómo ir construyendo el camino para preguntar, ¿verdad? Igual, pues es una propuesta que se hace donde tratamos de explicar el problema, o sea, darle una solución al problema, pero cuando decimos tratamos no quiere decir que eso ya sea una verdad, simplemente es eso, es una suposición. Es algo que yo consideré que así pudo haber pasado, pero que en realidad no está comprobado, ¿verdad? Entonces se queda por eso en hipótesis. Entonces, las hipótesis, por lo general, ¿verdad? Van a buscar relacionar la experiencia, o sea, el conocimiento, con la teoría. ¿De qué manera va a pasar esto? Porque, por ejemplo, si nosotros pues ya conocemos parte del tema, ya sabemos de nuestro tema, ya hemos investigado, ya hemos conocido, hemos observado, hemos pasado en carne propia el problema, pues entonces nosotros ya podemos relacionar eso. Pero si no, igual la hipótesis supone que lo que dice puede relacionarse con la teoría y puede relacionarse con la experiencia propia. Por eso es una suposición, es una imagen interna del problema, de cómo nosotros vemos el problema, ¿verdad? Entonces a eso se refiere, ¿verdad? Las hipótesis, por lo regular, tienen o corresponden a una clasificación o a una forma de cómo crearlas, tenerlas, ¿verdad? Dentro de la teoría. Cuando hablamos de una hipótesis descriptiva, eso quiere decir que el supuesto que yo estoy diciendo, pues va a explicar el problema, o sea, va a decirnos cómo pudo haber pasado, pues, ese problema. Por eso dice que son suposiciones referidas a la existencia, la estructura, el funcionamiento, las relaciones y los cambios de ciertos fenómenos. Quiere decir, cuando habla de suposiciones, está hablando de ideas que yo tengo acerca del tema. Relacionadas con la estructura, o sea, cómo se compone algo, con la funcionalidad, cómo debería de ejecutarse, con las relaciones, cómo es que se puede conocer del problema viendo a todas las personas involucradas. A eso se refiere este punto. Entonces, una hipótesis descriptiva es aquella que nos va a decir cómo piensa el autor que el problema se está dando, o sea, de qué manera se está generando. Entonces, acá hay un par de ejemplos y nosotros vamos a sacar otros más. Dice, voy a leer el de centro, las ideologías de las personas se relacionan de acuerdo con su posición en la estructura económica. Dice, la ideología de las personas se relaciona de acuerdo con su posición en la estructura económica. O sea,
supone que si hay personas que tienen más capacidad económica, lógicamente las ideas de dos pues, serán distintas a otras personas que tengan menos capacidad económica. Porque los que tienen capacidad económica estarán hablando del mercado, de la bolsa, de divisas, etcétera. Y quienes no, están hablando de una vida cotidiana, normal, que todo el mundo pueda tener. Entonces, hablamos de ideologías, estamos hablando de formas de pensar, estamos hablando de medios, estamos hablando de estructuras de pensamiento. Eso es lo que nos dice acá, ¿sí? Pero también una hipótesis descriptiva podría ser los estudiantes de Derecho, pues, saben interpretar efectivamente las leyes. O sea, ahí en ningún momento estoy afirmando que sí lo saben hacer, o cuánto de eso lo pueden hacer. No. Yo les he explicado o les he dicho que los estudiantes de Derecho, o sea, los estudiantes, o sea, ustedes, pueden analizar de forma efectiva la ley. Pueden. No está diciendo sí lo hacen. Pueden analizar de forma efectiva, o sea, de forma efectiva es, sí, tienen muy buen conocimiento, lo pueden hacer. Pero no está afirmando que así pase, no está diciendo sí, así lo hacen, o no, así no lo hacen. No, no está pasando eso. En esa parte donde dice los estudiantes de Derecho pueden analizar, en el pueden analizar, es allí donde está dejando la duda para investigar. ¿Sí? Siempre, siempre, siempre debe haber duda para la investigación. Siempre. ¿Por qué? Porque la duda, como lo vimos en epistemología, es el camino de la investigación. O sea, todo sale por una duda. O sea, a usted no le convence algo, usted dice, bueno, vamos a ver cómo sale, qué hay que hacer, a qué se refiere. Entonces, esa parte es la que nos tira la investigación. Entonces, acá una hipótesis no va a afirmar. Muchos pensamos que las hipótesis dicen, los estudiantes de derecho sí saben interpretar, o sea, sí saben, sí afirmó, ya no hay lugar para investigar. En cambio, saben interpretar, ahora vamos al campo y lo comprobamos. Ahora, ¿qué tanto saben? Esa va a ser la respuesta. Por lo contrario, cuando una investigación dice la falta de conocimiento, la falta de experiencia, no pueden, falta y no, ya afirmaron que no está pasando nada. Entonces, ¿para qué investigar? O sea, ¿para qué hacer el esfuerzo de poder centrar toda esta situación y decir, bueno, investiguemos? ¿Ya? Entonces, es importante que vayamos viendo esto. Entonces, dice una hipótesis descriptiva es una hipótesis que nos va a tratar de explicar el problema, nos va a tratar de decir de la idea del investigador cómo pudieron haberse dado los hechos, ¿ya? Eso es una hipótesis, un supuesto. ¿Alguna pregunta que tengan? Algo que no haya quedado claro, algo que esté como dubitativo para poder ampliarlo y que podamos ir caminando. Bueno, esta hipótesis causal sigue siendo una hipótesis descriptiva, ¿sí? Se le conoce con el nombre de hipótesis causal, o sea, esta hipótesis lo que va a dar a conocer es la causa del problema. Eso es lo que nos va a indicar, la causa del problema. Entonces acá dice, se proponen alternativamente factores que serían la causa del fenómeno de estudio, o sea, ¿dónde inició el problema? Eso es lo que nos están diciendo. ¿Ya? Entonces dice, aquí tenemos un ejemplo, el aumento de empresas monopólicas
entre los años 1982 y 1989 produjo el aumento en la tasa de desempleo. Esta hipótesis dice el aumento de empresas monopólicas. Dice que causal, que generó que hubieran mucho más empresas y que fueran monopolios, o sea, dueños de una sola persona, y que en lugar de generar fuente de empleo, pues no lo hicieron, ¿va? Entonces, dice el aumento de empresas monopólicas, una empresa que tenga el dominio de todo. Entre 1982 y 89, produjo un aumento en la tasa de desempleo. Quiere decir, esta es una hipótesis causal, o sea, nos dice la causa del problema. Y aquí decimos el aumento de empresas monopólicas. Esa es causa. Y, ¿verdad? Cuando ya identificamos la causa, entonces ya vemos el efecto que tiene ese problema, porque el efecto dice, produjo un aumento en la tasa de desempleo. Ahora, no sé si me va a entender, pero podría decir, el aumento de la delincuencia generó mayor violencia. El aumento de actos delincuenciales aumentó en la población la zozobra. Sí, estamos viendo esto. Si pues, nosotros estuviéramos, qué sé yo, analizando ley de femicidio, cualquier otra, podría decir, pues, eh, el maltrato a la mujer dio origen a una ley que la proteja. Ahí tenemos la hipótesis, ¿ya? Entonces, cuando nosotros queremos identificar, cuando nosotros queremos determinar una hipótesis, no es simplemente decir, bueno, sí, yo quiero una hipótesis y se la voy a dar a conocer y eso. No. Simplemente es empezar a ver el tema y ver si puede o no calzar, pues, esta parte fenomenológica que la hipótesis. Entonces, una hipótesis causal quiere decir que al inicio dará a conocer la causa del problema, o sea, el origen, de dónde nació el problema. ¿Ya? ¿Preguntas? ¿Se entiende? ¿No se entiende? Ustedes dirán. ¿No hay alguna pregunta? Bueno. Toda hipótesis causal, o sea, las hipótesis causales se les llama también hipótesis de investigación, o sea, es la hipótesis que nosotros planteamos para hacer la investigación. Entonces, cuando estamos viendo, pues, estas particularidades, empezamos a definir de alguna manera, pues, la parte hipotética, pues entonces dice que la hipótesis debe cumplir con tres categorías, tres elementos, tres medios, tres formas, como le querramos llamar. ¿Sí? Entonces dice, la hipótesis causal debe cumplir con las tres condiciones. O sea, esto debe estar inmerso en cualquier hipótesis. Si no, no es hipótesis. ¿Ya? Pasa a ser una afirmación, una negación o simplemente, pues, una opinión, pero no hipótesis. Entonces, veamos qué nos dice. Existencia de covariación, o sea, covariación, o sea, por lo menos dos variables. Vemos si eso es cierto. Dos variables. Una que causa el problema y otra que es el efecto del problema. Hasta ahí creo que vamos bien. Dos situaciones variables. Origen, que son las causas, y efectos, que es hacia dónde nos va a llevar ese problema. Uno. Dos, dice, la variable causal o determinante antecedente en el tiempo a la variable determinante o efecto. Solo está diciendo dónde va a ir la posición de la variable. La causa irá de primero y el efecto irá de segundo. No podemos decir las prácticas de derecho pues, son deficientes. No podemos decir son deficientes las derecho prácticas. ¿Va? No podemos. Entonces tenemos que darle un sentido a la palabra. En esta parte de relación variable causal, o sea,
causa y efecto, pues son todas las hipótesis que nosotros comúnmente trabajamos, ¿verdad? La que Mazate envía, perdón, la que Quetzaltenango envía para que nosotros trabajemos. Entonces, cuando vemos nosotros las variables y determinamos cómo se va a hacer la relación, tenemos que tener claro causa y efecto. Tenemos que determinar dónde se origina el problema y hasta dónde nos va a llevar. O sea, el problema en sí se está suscitando hoy. ¿Cómo inició? Vamos a investigar. Hasta dónde nos va a llevar y qué tanto nos afecta es lo que tenemos que proyectar. Ahora, ¿qué va a ser la investigación cuando nosotros generamos hipótesis y vemos estos puntos? Pues la investigación va a ser algo fácil, ¿verdad? Nos va a guiar, nos va a decir, investiguen esto, pregunten de esto para que eso se pueda comprobar. Eso hace la investigación. En las variables causales, lógicamente es una variable que tiene relación directa la causa y el efecto, y puede ser también a mayor conocimiento de la ley, menor violencia. A mayor certeza del castigo, disminución de la violencia. ¿Sí? Entonces, a eso se refiere una hipótesis causal. Relaciona la causa y el efecto. Dice, la covariación establecida no se debe a otras variables extrañas de tal modo que pueda afirmarse que la relación es genuina. Por ejemplo, pasa cuando a veces uno está planteando temas de investigación y lo primero que le dicen es, mire, fíjese que deben plantear un tema acorde a su carrera. Entonces, lo menos que hacemos nosotros es investigar un poquito más de nuestros temas y decimos, la violación de los derechos de los niños, ¿verdad? Y un trauma o una situación postraumática. Y ahí la dejamos. Entonces, cuando nosotros vemos una hipótesis, decimos, explicamos primero la causa, de dónde salió, y de ahí referimos el efecto, que tanto nos va a afectar ese problema en el futuro. ¿Sí? Entonces, no hay algo que esté fuera del tema, porque todo lo que está en el tema, todo eso nos va a referenciar a decir que debe hacer cada investigación, por dónde se debe orientar, qué cosas deben ponerse en cuenta. Entonces, todas estas situaciones características de la hipótesis, esas no vamos a estar nosotros diciendo, mire, voy a traer mi checklist porque si no, no deja ser hipótesis. No, eso nosotros lo vamos a aprender y vamos a aprender a utilizarla en cada una de las situaciones de investigación que queramos hacer. ¿Alguna pregunta? Bueno, entonces las hipótesis deben estar relacionadas una con otra, o sea, relación entre variables. En algún momento, las hipótesis, ¿verdad? Deben de aperturar el espacio para que pueda yo tener una variable de causa y una variable de efecto. Si solamente tengo efectos, no están bien planteadas mis situaciones de lo que es el tema, principalmente pues en esta área de evaluación. La parte de la covariación establecida no debe ser menor a otras variables, quiere decir que cuando nosotros estamos investigando, cuando nosotros queremos desarrollar una investigación y conocer qué es lo que nos van a decir, lo primero que tenemos que hacer es ponernos en los zapatos de los individuos a quienes vamos a entrevistar y colocarle, extraerle la información, pero de forma sutil, no que se sienta que lo estamos presionando. ¿Qué hace la hipótesis? Hace eso, suaviza ese punto. Hace posible que el lector venga y diga, ah, de eso están hablando. Pues, entonces entrémosle por eso. No. Cuando nosotros vamos a establecer una relación de covariación, quiere decir que tenemos que tener claro causa y efecto. Eso es lo que tenemos que tener claro en el proceso. Las hipótesis, hay hipótesis singulares. ¿Y qué es una hipótesis singular? Es aquella cuya suposición, o sea, ya le dijeron eso, que cuya suposición
se haya localizada ya sea en términos temporales, espaciales o en ambos tiempo y espacio. Entonces, veamos. Dice, la desocupación de los años 50 produjo un aumento de la delincuencia. O sea, desocupar los años 50 ahora genera ese problema, ese efecto en el hoy, ¿verdad? Otro ejemplo dice, la sequía de esos años produjo un aumento de la migración en X región del país. ¿Ya? Entonces, de esa manera vamos viendo esa relación entre los componentes de nuestras hipótesis. ¿Ya? Bueno, veamos acá. Tenemos hipótesis estadísticas. Las hipótesis estadísticas a nosotros nos indican un valor dentro de la hipótesis, ¿sí? Aquí hay un ejemplo y dice, las personas que tienen mayor participación sindical tienen orientaciones políticas progresivas. La palabra es mayor. Mientras más participen en sindicatos, van a tener mejor posición económica. Eso es lo que nos dice. La de abajo dice, las personas que han experimentado una movilidad social ascendente. Bueno, ahora veamos otras situaciones de estas. Una hipótesis estadística puede decir el 90% de la población estudiantil de la carrera de Derecho analiza una ley sin problema alguno. Se convirtió en una hipótesis estadística porque dijo 90%. Bueno, veamos. En todas estas situaciones de las hipótesis, ¿por qué las planteamos en algunos estudios? Porque necesitamos en realidad guiar la investigación que nos sea por objetivos. ¿Cuándo hacemos esto? ¿Cuándo planteamos una hipótesis? Planteamos hipótesis cuando no, ¿verdad? Queremos guiarnos de objetivos, que no necesariamente es una investigación descriptiva. Aclaro, las investigaciones descriptivas explicativas no llevan hipótesis, pero digamos que es una investigación que solo se va a quedar en conclusiones y recomendaciones. Bueno, ahí sí puede caber una hipótesis. ¿Ya? Es ahí donde se pueden determinar las hipótesis. Las hipótesis restringidas nos dice que en estos casos la hipótesis se refiere a la totalidad de los miembros de un colectivo. La suposición está restringida ya sea a un lugar o a un periodo determinado. Nosotros decimos que cuando generamos hipótesis, lo que hacemos es como que conocer el entorno, conocer el lugar, conocer el área objeto de estudio, ¿sí? Entonces, una hipótesis restringida es aquella cuando pues se determina hacia dónde se va a orientar la investigación. Aquí trae un ejemplo y veremos alguno. Dice, entre los años 60 y 70 se produjeron en todos los países latinoamericanos movimientos de protesta estudiantil. Bueno, ahora, por ejemplo, nosotros podemos decir, evaluar el conocimiento de la legislación guatemalteca está solo en los estudiantes de Derecho de UDEO, San Pedro. Ahí es una restringida. ¿Por qué? Porque no le vamos a ir a preguntar a todo mundo que sabe de leyes. Entonces, esta parte es importante entender. Por ejemplo, en algunos casos, cuando nosotros estamos planteando hipótesis, planteamos la hipótesis que nos va a abarcar la temática, pero también hipótesis que nos va a abarcar
también la parte de la información, la población, las unidades de análisis, las instituciones. ¿Sí? En el caso del ejemplo anterior, decimos estudiantes de UDEO San Pedro, estudiantes de Derecho. ¿De dónde? De la Universidad de Occidente. ¿De qué lugar? De San Pedro. Allá restringimos la investigación solo a los estudiantes de Derecho. Por eso se llama hipótesis general restringida. ¿Qué ventajas procura una hipótesis? Pues principalmente guiar una investigación, ¿ya? ¿Qué otra ventaja supone una hipótesis? Pues la integración de variables. Ahora bien, las variables contienen propiedades y esto es importante que los veamos. Por ejemplo, cuando yo tengo una hipótesis acá y digo, pues el 90% de los estudiantes del derecho, pues interpretan leyes complejas. Yo ya establecí una de mis hipótesis y una de mis hipótesis con estadísticas. Pero esa hipótesis tiene una variable, o sea, tiene un valor que es inconstante, tanto en tiempo como en espacio. ¿Por qué? Porque si yo digo, el 90% de los estudiantes de Derecho de San Pedro interpretan la ley, yo establezco ahí mi hipótesis, pero tiene variables, ¿sí? Dice, el 90% de quiénes? Estudiantes. Estudiantes es una variable. ¿De dónde? ¿Verdad? Estamos hablando de derecho. ¿De qué lugar? Eh, pues, Universidad de Occidente, Institución de San Pedro. ¿Qué es una variable? Es el valor que vamos a medir. En los estudiantes, el número de estudiantes lo vamos a medir. Vamos a ver cuántos estudiantes más o cuántos menos vienen, digamos. ¿Cuántos estudiantes pueden en realidad hacer un análisis de la ley y cuántos de ellos no pueden hacer análisis de la ley? Entonces, la variable al final es la que nos indica cómo dividir el problema en sus partes y nos ayuda a que se pueda comprender de mejor manera para hacer un análisis profundo o un análisis que se entienda, ¿verdad? Entonces, si por ejemplo digo género, género es mi valor general, ¿sí? La variable es masculino. Esas son las categorías, masculino y femenino. La variable será número de personas femeninas que respondieron una pregunta. Entonces, la variable es el género. La variable es el género, porque es lo que vamos a evaluar. Y los indicadores, o los que nos van a decir cuánto hay de ese género, ¿verdad? Son los indicadores. Entonces, una variable es un valor inconstante, no es el mismo valor, pero tiene una característica, que la variable no se mide el indicador. Y el indicador es un número, es un rango, es una razón, ¿verdad? Ese es un indicador. O sea, el indicador es lo que voy a medir. Si dice 10, 10. Si dice 20, 20. Si dice 15%, 15%. Si dice su totalidad, tengo que ver de que todos pues me hayan dado información acerca de eso. Entonces, cuando nosotros estamos generando investigación, es importante ver esas categorías con las que estamos trabajando. ¿Ya? Es importante verlas. Entonces, de tal manera que si nosotros, o sea, ustedes y yo, nos vamos a involucrar en la parte de investigación, que ese es fundamental para la carrera que ustedes tienen derecho, pues es ir conociendo, indagando, conocer, investigar, proponer, indagar, escudriñar, solicitar, sondear opiniones acerca de los temas, pero tenemos que tener bien claro qué es una variable y qué es lo que vamos a medir de la variable. Si estamos hablando de conocimiento de la legislación guatemalteca, la variable es conocimiento. ¿Cuáles van a ser los indicadores? Poco, mucho o ningún conocimiento. ¿Ya? Entonces, es por eso que la variable tiene un papel fundamental en el tema y en los procesos de investigación.
preguntas que tengan.